Historia de mi vida, parte 7. Mellizo, te vas de vacaciones para donde mamá. Fueron las palabras de mi madre. Corre Grande es un campo que está a 8 kilómetros de Jabón, que es el lugar donde vivía mi abuela. Cuando yo llegué allí, me encontré que para entrar a la casa había que caminar por un trillo, pero antes de llegar a la casa había un espacio totalmente limpio, como de unos 200 metros. La casita de madera, donde vivía mi abuela, con techo de zinc, al abrir la puerta, a la izquierda de la casa tenía dos habitaciones y en una esquina tenía una tinaja sobre una pequeña mesa y a la derecha había unos muebles de palitos y al final teníamos una mesa con 4 sillas de guano. Al cruzar la sala, encontramos que a unos 3 o 5 metros de la casa, entonces estaba la cocina, la cual era una enramada abierta, totalmente separada de la casa, y lo que tenía de mobiliario era un fogón de leña donde se cocían los alimentos. Luego, detrás de la casa, entonces había un espacio inmensamente grande, con un verdor hermoso, donde el cual estaba cortado más bien con un trillo que se extendía aproximadamente como 1 kilómetro y que moría allá en las partes rocosas de un río o del río Guajabo. Este río era el lugar donde nosotros utilizábamos para bañarnos. Este río tenía en algunas áreas afluente de 1 metro, 2 o 3 metros, y también era el lugar que se utilizaba donde las mujeres lavaban la ropa. El proceso como se lava la ropa era un proceso de lavado a mano y también se utilizaba golpeando la ropa contra las rocas. Este proceso se llamaba chapear la ropa. Pero cuando la ropa era blanca, entonces lo que hacían las mujeres es que cogían una lata, que anteriormente era una lata de aceite, y ahí se le echaba agua y servía o más bien se hervía con una pastilla que le llamaban azulito. Eso le daba un brillo, sobre todo a la ropa blanca, y en este proceso es como yo llegué a mis primeras vacaciones. Quiero mostrarte cómo era un día normal en mis vacaciones. Nos levantábamos, mis primos Javier y yo, 6:30 de la mañana. Nuestra primera tarea del día era ir a buscar agua, y como hacíamos era que cogíamos 2 galones y una lata y bajábamos hasta el río. El agua que cogíamos, lo que hacíamos un hueco en la arena, y el agua que salía de ahí, entonces ya era el agua filtrada. Entonces cogíamos con un jarro, llenábamos los galones, llenábamos la lata y hacíamos un babonuco, que es como una especie de gorro, lo poníamos en la cabeza y luego poníamos la lata ahí. Y luego con un equilibrio perfecto, pues caminábamos hasta la casa, llenábamos las tinajas y el agua que quedaba se utilizaba para los demás utensilios, o más bien las demás cosas que había que hacer en la casa. Luego, después de ahí, entonces lo siguiente que hacíamos era que nos íbamos a ordeñar la vaca. Esto fue una experiencia espectacular, porque ahí aprendí a ordeñar la vaca. Entonces, junto con mi tío Juanito, me enseñaron a ordeñar la vaca. Ya te saben, ahí ordeñando la vaca. Hay una de las cosas más emocionantes que recuerdo es coger esa leche que salía de la ubre de la vaca y tomar un sorbo de esa leche. Bueno, luego regresamos a la casa y ya eran como las 8 y algo de la mañana. Pues mi abuela pues nos hacía desayuno, utilizaba víveres, yuca o plátanos que se cosechaban del mismo patio, y además de con huevos sobre todo, porque ella tenía decenas de pollo, gallina y eso, y de ahí cogíamos los huevos que utilizábamos para comer. Una parte que me llega bien a la memoria ahora mismo es que cuando mi abuela hacía tac, 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 y le tiraba el maíz a la gallina, venían de diferentes áreas, volando, corriendo, para alimentarse. Bueno, después de eso, entonces nos íbamos para el Conuco, que teníamos que caminar como unos 30, 35 minutos, 40 minutos para llegar al Conuco. Al principio de mis vacaciones, porque duré 3 meses, lo que hacíamos era que repasábamos el maní, que era quitarle como la hierba mala al maní, y cuando ya era el mediodía, la manera como determinábamos la hora era porque nos parábamos en el sol, y si la sombra del sol descansaba directamente en nuestro cuerpo, y dice, oh, ya son las 12, ya es hora de ir a comer. Entonces íbamos a la casa, comíamos la comida que mi abuela había preparado, reposábamos un rato, y luego ya como a eso de las 3:30 de la tarde, nos tocaba ir a achicar la vaca. Esto es un término que se utiliza, que es separar los terneros de las vacas, porque si se dejan amanecer juntos, el ternero en la noche se chupa la leche y por la mañana no teníamos leche para ordeñar. Así que íbamos, achicábamos la vaca, y él tenía como 15 o 20 cabezas de vaca, no recuerdo bien, y luego de ahí entonces volvíamos al, al campo, terminamos alguna tarea y de ahí nos íbamos para la casa. Ahí, cuando llegábamos a la casa, bajábamos al río a bañarnos, ahí nos bañamos durante media hora, 30 minutos, jugábamos, tratábamos de pescar algunos camarones que se escondían, y realmente era un proceso bien, 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 bien bonito.
Luego que nos bañábamos en el río, regresábamos a la casa, como teníamos que caminar casi media hora, llegábamos sudados, pero llegábamos limpios. Y luego, al caer la noche, ya usted sabe, era un pueblo que no tenía electricidad, pero tampoco tenía agua potable. Entonces, lo que hacíamos es que escuchábamos alguna historia de mi abuela, o para ese entonces podíamos ver hacia el cielo, mirar las constelaciones y ese cielo estrellado que se veía en ese entonces. Y lo que quiero invitarte a ti hoy, yo he tenido la bendición de disfrutar de otras vacaciones en diferentes ámbitos y lugares. Y esta vacación que disfruté en mi niñez, me doy cuenta de que no es lo que tú tienes lo que te va a permitir ser feliz, porque realmente yo era un niño feliz, como soy ahora un adulto feliz. Y lo que quiero invitarte a ti es que enfócate en lo que tienes, disfruta cada proceso, porque tú no sabes si hoy es el último día de tu vida. Y tener la oportunidad de compartir contigo esta parte hermosa, hermosísima de mi historia que me llena de felicidad y de satisfacción, es algo que a mí me hace sentirme súper poderoso y de cual estoy inmensamente agradecido. Tú, ¿recuerdas cómo fueron tus primeras vacaciones? Quiero que la compartas con nosotros. Yo soy Sócrates Torres, yo soy poderoso.